iniciamos una serie relacionada al reino de Dios, sobre cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en el reino y cuál es nuestra labor en el reino de Dios, en esta tierra y en el cielo. Porque quiero comentarles que cuando Jesucristo o nuestro Dios se refirieron al tema, cuando estaban hablando del reino, no solamente se referían a que existe un reino de los cielos donde nosotros vamos a poder disfrutar de una vida eterna junto con Él, sino que también se refiere a que hemos sido llamados a establecer ese reino acá en la tierra. Esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Escucha bien lo que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando la Escritura dice venga tu reino, en ningún momento dice que vamos a su reino. Todos nosotros sabemos que por la fe vamos al reino, pero no es ese el propósito por el cual Jesucristo lo estaba enseñando a sus discípulos en aquel momento y por el cual también lo está dando a conocer este misterio del reino, que ya realmente ya no es un misterio revelado a través de la palabra del Señor. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, el ser parte de su reino, el que la iglesia sea parte de su reino, el que tú y yo seamos parte de su reino, es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios y parte del propósito, el que nosotros no solo seamos parte de ese reino, sino que también que reconozcamos el llamado que tú y yo tenemos de establecer ese reino en esta tierra. Los que somos parte de ese reino somos llamados también a establecer ese reino y somos llamados a hacer su voluntad. Cada uno de nosotros como parte del reino de Dios hemos sido llamados, estamos obligados, estamos comprometidos a hacer su voluntad y hacer que su voluntad se haga también en esta tierra. Influenciar en diferentes áreas, influenciar a las personas para encaminarlos hacia la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Eso es lo que hace un hombre y una mujer de reino, guiar a otros hacia la voluntad perfecta de Dios. Hemos sido llamados, la Escritura dice que también hemos sido llamados a establecer el reino en este mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizás tú te estarás preguntando, ¿cómo es eso, el reino de los cielos? Si solo existe un reino, sí, solo existe un reino, pero donde nosotros vamos a ir a vivir una eternidad junto con Cristo, pero también ese reino tenemos nosotros que establecerlo en esta tierra. ¿Y cómo nosotros lo vamos a establecer? Hemos sido elegidos por Dios para establecer ese reino, pero ¿cómo lo vamos a establecer? Si existe un reino, entonces existen siete áreas que forman parte de ese reino. Y esto es algo que la iglesia en estos últimos tiempos debería de entender muy bien. Es algo que deberíamos de dominar muy bien y es un área donde deberíamos de estar trabajando desde ya. ¿Cuáles son esos siete áreas que forman parte del reino de Dios en esta tierra? Bueno, la primera es el gobierno. Esa es la primera área que forma parte del reino de Dios, en la cual nosotros los cristianos debemos de hacer presencia. Hemos sido llamados, recuerda lo que te estoy diciendo, hemos sido llamados a establecer el reino. En el gobierno, la educación, número 3, en los negocios, número 4, en el deporte, número 5, en la cultura, número 6, en los medios de comunicación y número 7, por supuesto, la iglesia. Pero hasta este momento solo hemos establecido el reino en la iglesia. Hasta este momento solo hemos venido trabajando por establecer el reino de Dios y guiar a las personas a hacer su voluntad en la iglesia. Pero es aquí donde nosotros debemos de entender que Dios quiere que salgamos de las iglesias y continuar estableciendo su reino en estas 6 áreas que forman parte general de su reino. Dios quiere que salgamos de las 4 paredes y vayamos al gobierno. Que vayamos al gobierno, influenciemos, tengamos autoridad,
que podamos ejercer, que podamos de alguna otra manera, cada uno de nosotros, poder ser parte del gobierno para poder influenciar y llevar el reino de Dios a las personas que trabajan dentro del gobierno, para poderlos guiar hacia la voluntad de Dios que Dios tiene para el gobierno. Dios no solamente tiene voluntad para los que están en iglesia, Dios no solamente tiene un plan y un propósito para los que son parte de la iglesia, Dios tiene un plan y un propósito para aquellos que están en el gobierno. Y hoy vamos a hablar acerca de este primer punto, que es el gobierno, de cómo establecer el reino de Dios en el gobierno. Fíjate que quiero comentarte que si nosotros hubiéramos iniciado hace mucho tiempo a realizar esta labor de establecer el reino de Dios en el gobierno, en muchas naciones no tendríamos los problemas que hoy tenemos y por los cuales hoy en Belice estamos tú y yo luchando. Es muy fácil criticar los problemas, criticar las situaciones que se dan en el gobierno desde un púlpito. Es muy fácil criticar el sistema económico, criticar las políticas desde un púlpito. Pero quiero decirte que el llamado no es para criticar la labor que se hace desde el gobierno, desde un púlpito. La labor que tú y yo tenemos es de ir y ser parte del gobierno, meternos en la política, ser parte del gobierno y ejercer bajo la sabiduría de Dios, la autoridad de Dios. Dios necesita profetas en el gobierno que guíen a nuestros gobernantes, que guíen a nuestras autoridades hacia su voluntad. Se necesitan pastores dentro del gobierno que estén pastoreando, que estén ministrando a las personas que están en eminencia, a las personas que nos gobiernan. Necesitamos gente de Dios, necesitamos gente de reino estableciendo el reino en el gobierno. Si la iglesia hubiera recapacitado y hubiera entendido acerca de esto que Dios nos ha mandado a hacer, hace mucho tiempo no estaríamos con estos problemas donde se están ventilando si se aprueba la ley o las reformas a favor de la homosexualidad, a favor del género, como le quieras llamar, acá en Belice o en cualquier nación. Las naciones no hubieran tenido que enfrentar todo el plan diabólico a través de un nuevo orden mundial donde el anticristo, el espíritu del anticristo ha venido preparando la plataforma para ejercer ese orden mundial, pero la iglesia ha estado pasiva durante este proceso. La iglesia no se ha pronunciado, la iglesia se ha preocupado solo por establecer el reino, mientras el enemigo ha estado estableciendo su reino en este mundo, atacando el área del gobierno, atacando el área de la educación, atacando el área de los negocios, porque hay muchas personas con capital que están financiando este tipo de reformas, este tipo de cambios en las naciones. No creas que esto lo hacen gratis. Esto es algo, ni lo hacen por fe. Hay cosas que nosotros los cristianos las hacemos por fe, pero también hay cosas que se necesita el recurso, que también viene producto de la fe. Entonces, hay empresas dedicadas a financiar este tipo de iniciativas, de reformas y de cambios que promueven un desorden mundial, un desorden social, un caos social. Han influenciado también en la cultura, han sabido influenciar en los medios de comunicación y lamentablemente en algunos casos también se han introducido a la iglesia para poder ejercer influencia. Entonces, el primer punto es este. Tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nuestra labor no está solamente en la iglesia. Nuestra labor no está solamente en las cuatro paredes. La evangelización, la predicación, la ministración no está solamente en la iglesia, sino que debemos de salir de la iglesia y buscar la forma bajo la dirección y la gracia de Dios, porque el mandato ya lo tenemos. Ya sabemos que somos parte, que es parte de ese reino. Tú y yo somos parte de ese reino. Tenemos la gran comisión de ir y establecer ese reino en el gobierno. El gobierno necesita de Dios. Nuestras autoridades necesitan de Dios. Dios quiere que se haga su voluntad en el cielo y así también en esta tierra. Pero tú y yo somos los agentes
que guiamos a las personas hacia su voluntad. Pero tú te puedes estar preguntando en este momento, ¿cómo es qué tiene que ver la política con la religión? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la política? Bueno, tiene mucho que ver. A través de la historia, te puedo mencionar algunos nombres por razones de tiempo, solo voy a referirme a dos personajes que no eran pastores, no eran tampoco predicadores, pero sin embargo eran hombres ungidos de Dios que ejercieron una labor a favor del pueblo de Dios y que lograron entrar en las esferas políticas y que a través de la política lograron salvar al pueblo, lograron influenciar la nación donde estaban, lograron provocar cambios positivos y esa nación, aún no siendo convertida, esas naciones miraron la mano de Dios gracias a los siervos de Dios que estaban ahí. Muchas veces la gente piensa que servir a Dios es solo predicar. Y quiero decirte que el político también es un servidor de Dios. Eso es algo que Dios quiere que entiendas el día de hoy. Que tú también desde la política puedes servir a Dios. Tú también desde esas esferas políticas puedes servir a Dios, puedes convertirte en un servidor de Dios. Necesitamos que se activen los 5 ministerios en la política, en el gobierno. La iglesia necesita salir y establecer ese reino en el gobierno. Te hablo en el caso de José. José fue uno de esos hombres a quienes Dios utilizó para establecer su reino. José llegó a ser el gobernador de Egipto, de una nación pagana, siendo descendencia como parte de la herencia y promesa de nuestro Dios. Estuvo dirigiendo, estuvo al frente, estuvo gobernando. No era él la cabeza de esa nación, pero toda la nación, escucha bien esto, no era él la cabeza, era Faraón. Y Faraón no era un hombre creyente, no era un hombre convertido, pero por el simple hecho de que José había entendido que él era parte del reino y que había sido llamado para ejercer ese reino, para establecer ese reino, entonces producto de la sabia decisión de ese hombre, de ese siervo de Dios, fue que toda la nación de Egipto, incluyendo el pueblo elegido por Dios, el padre de José y sus hermanos, pudieron sobrevivir a esos 7 años de crisis. Ahí es donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. También te pongo otro ejemplo y es el caso de Daniel. Daniel fue un hombre que creció, tenía la edad de 14 años cuando fue exiliado a Babilonia. Y le tocó vivir un momento también muy difícil, al igual que José en diferentes circunstancias, pero Dios lo llevó a esas esferas. Daniel, nosotros lo conocemos como un profeta por las palabras que declaró y ese era su ministerio, pero era un profeta dentro del gobierno. No era un profeta dentro del templo, no era un profeta que se reunía en el templo y comenzaba a declarar palabra profética al pueblo, no. La labor profética de Daniel era diferente, estaba dentro del gobierno y llevó la gloria de Dios a ese lugar. Llevó la gloria de Dios de modo que aún el mismo rey pudo reconocer a un Dios vivo y poderoso a quien Daniel le servía. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, maestros, apóstoles que vayan y ejerzan su ministerio dentro del gobierno. Necesitamos reformar esas leyes torcidas que se han ido creando producto de la pasividad de la iglesia, producto de la pasividad de aquellos que todavía no han entendido que hemos sido llamados a establecer el reino en esta tierra. No solo hemos sido llamados a guiar a la gente al reino de los cielos, sino también hemos sido llamados a establecer su reino en esta tierra. Así que estos cambios que estamos sufriendo, estos cambios que la iglesia está sufriendo, estamos en tiempos muy difíciles, pero creo yo que son consecuencia de no haber querido quizás entender, o quizás de haber ignorado, o de habernos enfocado mal
y dirigirnos solamente a establecer su reino en lo espiritual. Cuando Dios habló de reino, se refería a estas 7 áreas que conforman una nación y que son parte del reino de Dios. Así que vamos a salir de esa mentalidad legalista y religiosa, creyendo que el servidor de Dios es solo aquel que predica, es solo aquel que evangeliza, es solo aquel que comparte algún tratado, es solo aquel que hace algo para Dios. No, el siervo de Dios también es aquel político que tiene el reino de Dios en su corazón y que lleva ese reino a la política, a la Asamblea Nacional, manifiesta el reino de Dios en las leyes y promueve cambios que benefician a la nación. Ese es el tipo de reino que Dios quiere que tengamos, porque entonces cuando sepamos cómo establecer el reino de Dios en esta tierra, te aseguro que vamos a poder disfrutar de una eternidad con Cristo. La iglesia no ha terminado la labor. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero este es el tiempo en que Dios quiere que te levantes. Ese es el tiempo en que Dios quiere que te levantes para que vayamos y establezcamos ese reino.